El ofrendar es bíblico. Hoy, cuando acabamos de leer este pasaje, tenemos sencillamente que volver a decir, el ofrendar no es un asunto de líderes ni de conceptos simplemente humanos. Los seres humanos desde el principio aprendieron a ofrendar. De hecho, usted puede leer en el libro del Génesis capítulo 4 y descubre que aconteció que andando el tiempo, Caín trajo una ofrenda a Dios y Abel trajo también una ofrenda a Dios. Es la primera vez que aparece la palabra ofrenda en la Biblia y siempre está relacionada con una expresión de gratitud del hombre hacia su creador, hacia su amo y dueño y señor de su vida. Aquí encontramos entonces a una viuda que a pesar de su pobreza sabía que a Dios era menester darle lo mejor. Y lo mejor no es la mayor cantidad. Como usted puede observar, los ricos daban abundantemente, pero daban de lo que les sobraba. Y esa ofrenda no fue tan agradable ante Dios como las 2 blancas monedas que echó la viuda aquella. La Biblia dice que echó todo su sustento. Ella creyó que dar para Dios era lo mejor. Hoy hay cantidades de personas que son contrarios a que los seres humanos aprendan a dar a Dios. Pero el ofrendar es bíblico. No es un argumento pastoral, tampoco es una estrategia de mercado. Jamás en la Biblia aparece la ofrenda como un mecanismo para enriquecer a determinado caudillo o líder religioso. Las ofrendas siempre fueron dedicadas para Dios y su obra bendita. Solamente basta que usted se detenga a leer, por ejemplo, lo que dice el libro del Éxodo. Cuando usted lee en el libro del Éxodo, en el capítulo 35, el verso 20, descubre lo siguiente. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros, teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traían. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia, traía para toda la obra del servicio. Aquí encontramos una muy bonita declaración acerca de el ofrendar. Y además, ¿para quién se ofrenda y para qué? En primer lugar, se ofrenda para Dios como una expresión de gratitud. Y en segundo lugar, se ofrenda para realizarse una obra que la comunidad de su tiempo necesitaba, y era el tabernáculo de reunión, donde ellos sin duda alguna irían a disfrutar de la presencia de Dios. Así que todos voluntariamente ofrendaron. El que tenía plata ofrendó plata, y el que tenía oro ofrendó oro, y el que tenía piedras preciosas, piedras preciosas. No había posibilidad para la murmuración. Nadie estaba preocupado en hablar qué van a hacer. ¿Será que es para enriquecer a Moisés? No, señor. Todos ellos tenían en claro que si Dios les había dado la vida misma y les había dado las fuerzas para obtener los recursos, pues sencillamente apenas era normal que dieran un poco de aquello mucho que Dios les había dado.
Pero hay un caso que es maravilloso. La gente fue generosa de verdad. Dice la Escritura que incluso Moisés suspendió el que dieran ofrenda porque el pueblo se había volcado con un corazón generoso y quería que la obra de Dios se realizara, que el propósito de Dios fuera un hecho. Por eso en el capítulo 36 y el verso 2 del libro de Éxodo usted lee: y Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le motivó a venir a la obra para trabajar en ella. Y dice la Biblia en el verso 4, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado a que se haga. Entonces mandó Moisés pregonar en el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenía material abundante para hacer toda la obra, y dice la Biblia, y sobraba. ¡Qué corazón tan generoso el de este pueblo! Sin duda alguna era un pueblo que valoraba la obra de Dios y que además tenía muy en claro que dar a Dios es lo mejor que el ser humano puede hacer. Pues cuando los hombres dan a Dios, Dios bendice. Recuerdo, por cierto, lo que dijo el gran rey David: de lo recibido de tu mano, de eso te damos. De gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Todo hombre, toda mujer que vive sobre la faz de la tierra debe de entender que todo lo que disfruta aquí no es el resultado de la casualidad. Es simplemente una expresión de la grande misericordia y el amor de Dios, que nos puso sobre este vasto mundo y nos rodeó de provisiones, y además de salud y de buen apetito para disfrutar de todo lo que Él ha creado, porque además todo lo que Él ha hecho es bueno. Pero también es cierto que, conscientes de esto, debemos de aprender a dar a Dios lo que es de Dios. Hay quienes tienen corazón mezquino y solamente piensan como el avaro, atesorar y atesorar y atesorar, desconociendo que llega la muerte y nada se pueden llevar. Y lo más triste, no hicieron nada para Dios ni para su obra. Esta viuda fue ejemplar. Sí, observe usted, los ricos daban de lo que les sobraba. Y es cierto, daban en abundancia. Pero para Dios no es importante que usted dé en abundancia cuando a usted da de lo que le sobra. Para Dios es importante cuando usted da incluso lo poco que tiene. Y ese es el ejemplo que aparece aquí en el capítulo 21 del Santo Evangelio según San Lucas. La viuda solo tenía 2 monedas. Era cuanto contaba y con lo único que podía comprar el alimento para el atardecer o para la mañana siguiente. Pero ella entendió que Dios merecía lo mejor, que valía la pena entregarlo todo, pues al final la vida misma es un regalo de Dios. Ella no se puso con corazón mezquino, ella no se puso a cuestionar y a decir: yo tan pobre y voy a dar cuando hay gente que no la necesita. Ella no pensó así. Ella simplemente pensó: voy a dar para Dios porque Dios me dio la vida, me dio la existencia, me ha dado el sustento hasta hoy, me ha dado el oxígeno, el abrigo, el techo y además me ha dado un ahorro. Son 2 monedas, no tengo más, pero las voy a poner en las manos de Dios, en las manos del Cristo, que Él merece que con generosidad le demos. Y así lo hizo, y dice la Biblia que el Señor Jesús, alzando sus ojos, dijo: esta mujer dio más que todos. Así que todos juntos no alcanzaron a dar lo que esta viuda dio. Ella dio lo único que tenía. En esta mañana, cuando usted da para Dios, ¿da de verdad lo que tiene?
o da el billete falso, o da el billete roto o envejecido, o busca la manera de engañar al hombre de Dios. Tenga en cuenta que Dios es santo, que Dios es el gran rey, que a Él se le debe de dar lo mejor y que además debe de hacerse con respeto, con gratitud, con reverencia y con un objetivo claro, que Dios sea glorificado. No lo haga para que la gente lo vea. Jesús dijo que la mano derecha no se dé cuenta de lo que hace la mano izquierda. Hay quienes hacen alarde de sus dádivas, pensando que por eso agradarán a Dios. Pero cuán equivocados están. Dios quiere ofrendantes silenciosos, personas que no están interesadas en que se les reconozca en público, sino que su único objetivo es agradar a Dios. La ofrenda entonces es de origen bíblico. Usted lo lee claramente. Así lo encuentra usted en Génesis 4. Igualmente lo lee en Génesis 14 y lo vuelve a leer en Génesis capítulo 28 del verso 20 en lo adelante. Y vuelves a leerlo en el libro del Éxodo, como acabamos de hacerlo, y lo encuentras igualmente en el Evangelio de Lucas. Y qué decir, por ejemplo, de la época apostólica. La gente vendía lo que tenía y lo traía a los pies de los discípulos para que ellos lo compartieran según la necesidad de los que se congregaban. Era gente que no era aferrada a nada. Su Dios era su única riqueza y su objetivo era hacer que la obra de Dios cumpliera su propósito sobre la faz de la tierra. Y no está lejos entonces lo que pasó con la iglesia de Macedonia y Acaya. Léalo usted en la carta segunda a los Corintios. Escuche, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y dice Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y dice la Escritura, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Una iglesia agradecida es una iglesia generosa. Está comprobado que cuando los hombres alcanzan a valorar los beneficios de Dios, jamás serán de corazón mezquino. Tendrán la mano abierta para dar con el único propósito de que la obra de Dios se realice, a fin de que la obra de Dios alcance su cometido. Hoy necesitamos gente abnegada que comprenda que vale la pena dar a Dios lo que es de Dios, pues cuando usted da una ofrenda, usted no da nada de lo suyo, da de lo que Dios le dio. Y cuando usted da con abundancia, Dios lo bendecirá con abundancia, pues escrito está, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y también está escrito, el que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra generosamente, la Biblia dice que con abundancia Dios lo va a bendecir. La pregunta es, ¿quiere usted ser una persona bendecida por Dios? Abra su mano para que la obra de Dios cumpla su propósito. Permítale a Dios que su obra se realice a través de su generosidad. Y estoy seguro, Dios abrirá las ventanas de los cielos y enviará bendiciones